Antonio Navalón, en Índigo de esta semana arrancamos el número con una situación que tendrá que dirimirse en distintas instancias, que tiene que ver con un contrato importante que dio el año pasado el Seguro Social. Es el contrato más importante que se ha otorgado a empresa no médica de parte del Seguro Social, un contrato por cerca de 280 millones de dólares, unos 3.100 millones de pesos, hasta por 3.100 millones de pesos, que son todos los servicios de índole de cómputo y tecnología, no de hardware, sino de software, que hace el Seguro Social y que lo hacen en el sistema de outsourcing, es decir, contratar empresas externas para que se haga este contrato que fue licitado en tiempos del director del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas. Sucedió meses después de que ingresara como director del área de informática del Seguro Social Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo. En este contexto, este contrato de casi 300 millones de dólares tiene ciertas situaciones que lo hacen un contrato muy peculiar, porque el beneficiario final o el ganador de esta licitación fue no una empresa mexicana, que solían ser las de consultoría mexicanas que ganaban, sino una empresa extranjera o una filial de una extranjera que recientemente se acababa de poner en México, particularmente en Guadalajara, que es la multinacional hindú Tata Consulting. Esta empresa Tata Consulting es una de los gigantes mundiales de, entre otras cosas, de la consultoría de informática, de los servicios de informática, y ganó esta licitación. Hasta aquí las cosas, todo podría sonar dentro de un contexto correcto, puesto que ganó por la buena, pero a la hora que nos asomamos a ver la facturación, porque es un contrato que se va ejerciendo mes a mes, depende de las necesidades que tiene el Seguro Social, comenzamos a ver cuántas horas de consultoría, cuántas horas hombre de consultoría se dan, y hay una factura que en particular vale la pena analizar, al margen de todas las demás, que es la de diciembre del 2008, el pasado mes de diciembre, en donde Tata Consulting le factura al Seguro Social nada más y nada menos que 420,000 horas de consultoría a casi 100 millones de pesos. Si hiciéramos las matemáticas de esto, significaría que más o menos 2.700 consultores o programadores de tiempo completo, 8 horas, durante los 5 días hábiles de la semana, estuvieron trabajando en diciembre para los programas o para los sistemas del Seguro Social, cosa que no puede ser, porque Tata Consulting, según lo que sus reportes, tiene entre 500 y 1,000 personas cuando mucho operando en sus oficinas de Guadalajara y otras que han empezado a abrir en otras partes de la ciudad de México. Asumiendo que toda esta gente de Tata Consulting México trabajara para el Seguro Social, que fuera su único cliente, que no lo es, pues no alcanzan para esa consultoría, lo que significaría que esa firma de outsourcing de México, filial de Tata, outsourció o en Estados Unidos, que no podría ser porque es muy caro. De hecho, ellos ganaron la licitación con una especie de truco. La firma mexicana, la filial, no calificaba porque no tenía el sello de calidad por el tiempo que era nueva, la de Guadalajara, y la que licitó fue Tata Consulting de Phoenix, Arizona. Pero la cuestión es cómo Phoenix hace un precio de 250 pesos la hora, cuando allá la consultoría es muy cara. Se presume que entonces puede Tata haber recurrido, entre otras cosas, a la consultoría de sus propias firmas y filiales en la India, donde la consultoría es más barata. En cuyo caso habría que preguntarse cómo es posible que una empresa del gobierno mexicano, como el Seguro Social, de un gobierno en el que el presidente Calderón se ha
puesto a sí mismo como el presidente del empleo, pues le esté otorgando los servicios a una empresa de consultoría extranjera. Pero además, ¿cómo justificar 420,000 horas de consultoría en un solo mes? Y casi 1,5 millones de horas en todo el año, con más o menos un gasto en ese año de cerca de 35 millones de dólares. Entonces, esto yo creo que va a ser algo que se va a poner en la picota de la discusión, particularmente porque Tata Consulting tiene un antecedente reciente. Tata tiene un prestigio mundial en general de ser una firma que lucha mucho con ética en contra de los sobornos. De hecho, es una cosa que ellos se sienten muy orgullosos y aparentemente en un 99% así lo es. Sin embargo, el año pasado se dio un caso en Chile donde se detectó que Tata Consulting habría sobornado al director del registro civil para que les dieran un contrato de 80 millones de dólares, mismo que creó un gran escándalo porque hay una conversación que termina por involucrar a la presidenta Bachelet en este asunto y presumiendo que esos recursos habrían ido a parar a cuestiones relacionadas con la campaña de la actual presidenta chilena. Y eso motivó que se desmantelara el registro civil, que quitaran sus directivos y demás. Y con ese antecedente, lo ponemos ahora en el contexto de este contrato, por lo menos, de lo menos que hay que decir es que es inexplicable, pues tenemos una situación, creo, un tanto cuanto delicada por explicar. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Bueno, sé por experiencia propia que muchas veces en la vida una serie de indicios no corresponden exactamente con actuaciones ilegales o sospechosas. Eso, en general, sirve para todos. El problema de los contratos públicos, el problema del dinero público, el problema del César y de su mujer, es que no solamente debe serlo, sino que además debe parecerlo. Entonces, yo recuerdo muy bien el caso Hildebrando y recuerdo además muy bien el uso que se hizo de él, y al final del día, pues tampoco fue sustanciado nunca una relación de verdad de peso que diese lo que era el eje principal, que en esencia era que el secretario de Energía entonces, Felipe Calderón, había facilitado contratos para el hermano de su esposa. Y realmente esos contratos habían existido. Lo que quiero decir es, quiero distanciar lo que puede ser el hecho simplemente por la coincidencia familiar o de los apellidos. Dicho eso, y dado que este medio es abierto, le da la voz a todos los protagonistas, pues nuestros mismos seguidores pueden ver sus respuestas, sus ausencias de respuestas, las explicaciones a medias. Lo que llama la atención es realmente ese entusiasmo laboral de llegar a producir el trabajo de 2.700 personas, también han podido contratar a otros, hasta llegar a hacer 420.000 horas en el mes de diciembre. Puede ser o puede no ser, pero precisamente por la coincidencia entre los apellidos, la historia, tal vez el hombre de Tata en Chile hizo cosas que el hombre de Tata en México no las haría. Lo que estoy queriendo decir es, realmente aquí el problema está en la necesidad de cuidar lo que parece hasta que evidentemente se demuestre que no lo es, o el uso indiciario que se pueda dar de eso. No obstante, a mí me parece que la industria nacional, y ese era uno de los graves problemas que planteaba el caso Hildebrando, no se puede estar toda la vida pidiendo tener propias tecnologías y compañías de software y luego cuando las tenemos, pues criticar que tengan contratos del Estado. En aquel caso me estoy refiriendo. Y en este caso, pues evidentemente, si fuimos capaces de hacer empresas de competencia internacional, como al parecer era esa, y era una empresa mexicana, pues me parece que se debía haber buscado más la optimización del recurso nacional, eso sin ser demasiado nacionalista. Y segundo, efectivamente, México, a diferencia de otros países, tiene una carga social y unos pendientes sociales, como le pasa a la propia India, donde realmente todo puesto de trabajo que podamos defender y crear aquí es la primera obligación. Pero yo quiero separar claramente de lo que inicialmente puede ser usado como motivo de escándalo político o conexión de posible corrupción,
con lo que es los elementos de selección y con lo que es lo poco cuidadoso que se ha sido dentro de la propia lógica de lo que ha vivido la familia, y yo no quiero entrar inicialmente a la condena fácil. Vuelvo a repetir, ahí están los datos, Índigo les ha dado a todos la oportunidad de explicarse, y yo creo que vamos a tener en el propio desarrollo más elementos. Lo que sí llamó la atención es que los ataques que sufrieron, los sufrieron precisamente por haber sido capaces de crear una empresa mexicana que era capaz de competir en ese mismo campo. Y ahora no tiene mucho sentido que esos contratos los gane una empresa hindú. Eso es a mí lo que me parece, llevando además en la propia lógica de los nombres, de las actividades, y desafortunadamente no estamos hablando de suministros de servicios aéreos, estamos hablando de suministros de servicios informáticos, que es lo que sirvió para provocar el escándalo durante la campaña del 2006.